Hola a todos, soy Nuria Vila, soy diseñadora gráfica y directora de arte. Trabajo con un compromiso con el medio ambiente y hoy estoy aquí para contaros cuáles son mis rutinas, la manera de afrontar los proyectos y en qué me inspiro. Mi rutina ha cambiado totalmente desde que el COVID llegó a nuestras vidas. Supongo que como todo el mundo, ¿no? Porque ahora me siento como una diseñadora nómada. Tanto puedo estar en el escritorio del comedor al lado de la ventana, como en la habitación más pequeña o con los niños. O el momento que más me gusta, que es cuando está el sol en la terraza y es agradable poder trabajar en el exterior. Y sí que es cierto que ahora en el estudio tenemos mucho trabajo, desde identidades corporativas, estamos haciendo packaging, editorial, ¿no? Incluso web. Y otro de los temas que sí que hacemos en familia y que luego me ayudan a transportarlo al trabajo es la experimentación. Hace ya un tiempo empecé a experimentar a partir de restos que tenemos en casa. Y este es el ejemplo que luego lo llevamos al campo profesional, ¿no? Que es el proyecto que hicimos del confinamiento artístico en el Museo Vida Rural. Nos encerramos 3 días en el museo para experimentar los sobrantes que generábamos, los convertíamos en nuevos materiales. Mi manera de diseñar creo que es el reflejo de mi manera de vivir. A nivel familiar intentamos poco a poco añadir hábitos para reducir el impacto ambiental de nuestras acciones en el planeta. Nuestros regalos de Navidad estaban hechos con unos papeles sin celo para poder desenvolverlos y tener material para pintar durante todo el año y así aprovechar el papel. Somos de una cooperativa, la Magrana Vallesana. Es muy interesante porque podemos acceder a comer todo ecológico, de proximidad y sobre todo a granel. Los pequeños gestos son poderosos y creo que esto es tanto en nuestra manera de vivir como también transportarlo a la manera de diseñar. Sí que es verdad que yo necesito encontrar el equilibrio, meditando diariamente y yéndome al bosque porque necesito conectar. Y hasta aquí mi día a día. Si queréis saber más y os apetece aprender cómo poder minimizar el impacto ambiental de vuestros diseños, no dudéis en entrar en mi curso de doméstica. Muchas gracias por todo.